Bueno, para la reflexión de mi segundo parcial que abordaba temas como Newton, movimiento circular, coeficientes de fricción y movimiento relativo, la dinámica va a ser así. Tengo la resolución que hice en mi parcial con los errores que se pueden ver acá. Identifico cuáles fueron los errores principales que cometí que no me llegaron a la correcta respuesta y después está la resolución correcta del problema. Para el primer problema, lo que me decía es que hay una montaña rusa y tenía que encontrar cuál era la velocidad a la que tendría que ir para que los pasajeros en el punto más alto no se cayeran. Aquí los errores principales que pude identificar es una falta de conocimiento, una incorrecta interpretación del problema, un procedimiento defectuoso y un descuido. Bueno, ahorita voy a explicar por qué. La falta de conocimiento es porque, y la correcta interpretación del problema fue porque me decían que para que no se cayeran, y para que no se cayeran significaba que la normal se iba a hacer cero. Como se puede ver, hice el DCL correctamente, pude identificar la metodología que tenía estaba bien. Sin embargo, al ese descuido de que no me di cuenta de que la masa se volvía cero al momento de establecer la segunda ley de Newton para poder, pues, hacer las ecuaciones, no pude ver que la normal se hacía de cero y ya podía seguir mi procedimiento desde ahí. Pero básicamente, para resolver este problema se hacía así. Se establecía Newton para y se identificaba que pues al despejar todo, la normal más el peso iban a ser iban a ser igual a la masa por la aceleración radial, pero como la normal se volvía cero, el peso era igual a a la masa por la aceleración radial. Y aquí pues, se fue cancelando las masas y haciendo el procedimiento que todos conocemos y llegamos a la conclusión que la velocidad tangencial iba a ser igual a la gravedad por el radio, que eran los datos que nos daban, por lo que la velocidad tangencial llega a ser 8,63 metros por segundo. El error principal en este problema fue ese, el error al no darme cuenta de que la normal se volvía a cero, porque desde ahí ya no pude resolver nada porque no sabía cuánto iba a valer la normal. Y en el segundo inciso tenía que saber cuál era pues el valor de la normal en el punto más bajo. Aquí sí hay normal porque pues el peso y la gravedad va para abajo. Y al establecer mi DCL estaba que la normal va para arriba y el peso para abajo. Y al establecer Newton me daba que la normal menos el peso era igual a la masa por la aceleración radial. Utilizando la velocidad que conseguí anteriormente, pude conseguir que la aceleración radial era de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ya al intercambiar estos valores en el despeje para la normal, puedes llegar a la conclusión de que la normal es igual a la masa de los pasajeros por 9,8 metros por segundo, que es la aceleración radial, más la masa por la gravedad, que llega a una conclusión que era de 1.636 newtons de la normal. Bueno, para el segundo problema me contaban que hay una piedra que era lanzada desde un volcán y tenía que encontrar cuál era primero el tiempo que le tomaba a la piedra llegar al final y cuál iba a ser la magnitud y la dirección de esa velocidad. Aquí los errores principales que pude identificar durante la resolución del problema fueron una errónea aplicación del modelo físico con algunos errores, un procedimiento defectuoso y un descuido. Bueno, mi des- eh, básicamente el procedimiento que yo hice era, pues yo iba en buen camino, pero no pude terminarlo bien porque, como se puede ver, aquí en el correcto, la resolución correcta tenía que descomponer la velocidad en su componente Y y en sus componentes X y desde ahí guiarme. Que se da llegaba a que la componente de la velocidad en X era de 20,5 metros por segundo y la componente en Y era de 14,3 metros por segundo. Ya utilizando la ecuación para la velocidad, podía llegar a que, pues, la Y final, que era menos 20 metros, era igual, se cancelaba la Y inicial, que era 0 metros, más la componente en Y de la velocidad, más 20 que era pues medio de 9,8 eso. Y este fue el error, porque aquí yo usé la misma ecuación y todo, pero no utilicé los componentes en Y, que fue donde tuve el error, porque utilizando la calculadora para la cuadrática llegué a los dos tiempos, igual de pero como tenía los datos erróneos no tuve el tiempo correcto. Pero aquí se utilizaba este tiempo porque no tiene sentido tener un tiempo negativo. Después para el inciso B, tendría que encontrar la magnitud y la dirección de la velocidad antes de chocar. Aquí, pues, em, lo que tenía que hacer era darme cuenta de que solo la componente en Y iba a cambiar, ya que la X en un tiro parabólico es constante.
por lo que la velocidad final en X iba a ser a la velocidad inicial en X, que fue la que previamente saqué. Entonces, al utilizar esta ecuación y pues reemplazar las variables por los valores que tenemos como el tiempo, la velocidad inicial en Y, la gravedad y el tiempo que tomó, llegamos a la conclusión de que la componente en Y final es de menos 24,4 metros por segundo. Y al introducir eso en una raíz, pues en un teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud de la velocidad, llegaba a la conclusión que era de 31,9 metros por segundo. Y finalmente, para utilizar el ángulo, como todos conocemos, es la función de tangente inverso por la tangente inverso de la componente en Y sobre la componente en X, lo que nos da un total de que el ángulo era de menos 50 grados, por lo que la velocidad, bueno, la magnitud de la velocidad final antes de chocar de 39 metros por segundo a menos 50 grados. Para el problema 3 tenía una máquina de Atwood en la que tenía que encontrar cuál era el coeficiente de fricción entre la superficie. Aquí los errores principales que pude identificar eran una aplicación del modelo físico con algunos errores, un procedimiento defectuoso y un descuido. Como se puede ver, tenía mi DCL correcto y todo, pero sin embargo, como a mí me costó fue el momento del planteamiento matemático, que es al momento de igualar las ecuaciones y todo eso. Aquí en la resolución correcta se puede ver un consejo que me contaron mis compañeros para la resolución, es que al momento, como cuando tenés dos masas, es mejor utilizar números y no como letras mayúsculas y minúsculas, porque en el problema, en el parcial utilizan mayúsculas y minúsculas, pero al momento pues, de despejar y de hacer las igualaciones y el despejo de las ecuaciones, pueden haber confusiones. Entonces establecían los DCLs aquí y al igual que se planteaba Newton para ambas masas, que despejando se llegaba a la conclusión de que la tensión era igual a la fuerza menos el coeficiente de fricción por la normal, y la normal era igual a la masa por la gravedad. Y para la masa 2 se llegaba a la conclusión de que la tensión era igual al coeficiente de fricción por la normal 2 y la normal 2 era igual a la masa 2 por la gravedad. Todas estas se cancelaron debido a que nos dice de que el programa nos dice que se mueven a una velocidad constante, por lo que no hay aceleración y se vuelven cero. Y en Y se sabe que es cero porque pues las masas no iban brincando. Al momento de igualar, como pues la cuerda es la misma, la tensión se podían igualar, que se daba que esta tensión iba a ser igual a esta tensión. Por lo que al reemplazar valores y despejarnos, quedaba que el coeficiente de fricción era igual a la fuerza sobre la normal 2 más la normal uno, que al pues reemplazar los datos que nos da que el coeficiente de fricción era de 0,510. Y finalmente, para el último problema, teníamos un problema de velocidad relativa, que nos dan un avión, una torre de control y un helicóptero. Como pueden ver, aquí el problema, los errores principales fue un procedimiento defectuoso y un descuido, porque tenía bien todo lo conceptual, que era establecer cuál era la partícula, el observador fijo y el observador móvil. En este caso, la partícula era el avión, el fijo era la torre de control y el móvil era el helicóptero. Sin embargo, aquí es cuando hubo un descuido y pues el procedimiento se volvió defectuoso, porque al momento de descomponer las, las velocidades en sus componentes en X y Y, me confundí, me descuidé porque por el tiempo y por el estrés de un parcial, y me confundí y puse pues coseno donde era seno y seno donde era coseno, por lo que al hacerlo correctamente se daba a la conclusión de que la componente en X de la velocidad del avión con respecto a la torre era de menos 114,416 metros por segundo y la componente en Y era de 133,29, y aquí es un dibujo del ángulo. Mientras que la componente en X de la velocidad del helicóptero con respecto a la torre era de 12,155 y la componente en Y era de menos 68,94. Y al despejar la ecuación de la velocidad relativa para encontrar la velocidad del avión con respecto a al helicóptero, ponemos aquí que, pues, utilizando una restra de vectores como en el primer parcial, la velocidad en X era de menos 126,57, mientras que en Y era de 202,23 metros por segundo. Y al encontrar la magnitud total del vector, se llegaba a la conclusión de que era de 238,57 metros por segundo y el ángulo era de 58 grados. Entonces aquí, para futuras ocasiones, el error sería revisar correctamente si tengo que utilizar seno o coseno para encontrar la componente correcta
porque básicamente ese fue el descuido principal que no me llevó a conseguir la respuesta correcta. Gracias.